Buenas tardes, chicos. Bueno, el tema que nos toca hoy es función cuadrática. Al igual que la semana pasada, yo por ahí hago una explicación de todo. Acuérdense de que esto es tema que ustedes tendrían que haber visto en la secundaria. O sea, que algo ya tienen que traer, algún conocimiento previo con ustedes, y esto más bien sería un repaso. Yo voy a explicar varias cuestiones el día de hoy, lo más fundamental que debemos saber de función cuadrática, ¿sí? En principio, la función cuadrática completa es una función de esta forma: ax al cuadrado más bx más c. Tenemos término cuadrático, término lineal y término independiente. Luego van a ver que ese término independiente es el que también forma parte de lo que es la ordenada al, o el que nos indica, perdón, lo que es la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir ordenada al origen? El valor donde la gráfica corta al eje y. Cuando comenzamos el estudio de la función cuadrática, generalmente comenzamos con la más básica, digamos, donde a es igual a 1, el coeficiente, ¿sí? Y tenemos que ir igual a x al cuadrado. Si queremos graficar una función cuadrática, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, cualquier función se puede construir una tabla de valores. Se le da algunos valores a la x, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Reemplazamos en el lugar en la función y calculamos el valor de la y. Ojo con esto porque en la calculadora, menos 2, no se olviden de poner el paréntesis. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Qué pasa en las funciones cuadráticas? Pasa esto. Hay valores que se repiten. Para el mismo valor del dominio de la x, vamos a ver valores que se repiten en lo que es la imagen. Eso sí es posible cuando una relación es función. Porque las funciones cuadráticas son simétricas. Yo aquí ya me adelanté con el trazado de los ejes cartesianos. El eje horizontal es el eje x, el eje vertical es el eje y. Hacia la derecha tenemos los valores positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia abajo los negativos y hacia arriba los positivos. Acá me estoy adelantando y estoy haciendo mal. Como yo tengo poquito lugar aquí, voy a trabajar en el eje x de 1 en 1 y en el eje y vamos a darle una escala de 2 en 2. Eso es posible siempre que se respete que en las dos partes del eje se den de 2 en 2, ¿sí? Bien, entonces, para graficar ahora, cuando la x vale menos 2, la función vale 4. Aquí. Cuando la x vale menos 1, la función vale 1. Va a estar por acá. Cuando la x vale 0, la función vale 0. Acá está menos. Cuando la x vale 1, la función vale 1. Cuando la x vale 2, la función vale 4 también. Recuérdense de que esto es una curva, es una parábola. Yo no la puedo graficar utilizando la regla. Así como a mí me sale acá en el pizarrón, que no me sale muy bien derecho, lo trazan también ustedes en su carpeta. ¿Sí? Es una curva, no puedo usar regla. Esa es la forma gráfica de la función cuadrática. ¿Qué analizamos, además de trazar esa función cuadrática? Analizamos mediante esta y darle algunos valores los desplazamientos de la función. Si a mí me presentan una ecuación de esta manera, por ejemplo, acá lo que me están indicando, que en general se lo escribe así, más k, que es un valor constante, un desplazamiento vertical de la función. Como es más 2, toda esa nueva función se va a ir 2 lugares hacia arriba. ¿Cómo lo puedo hacer sin construir la tabla? Simplemente desplazando todos los puntos 2 unidades hacia arriba. Este se va a ir al 6, el del 1 se va a ir al 3, el del 0 se va a ir al 2, el del 1 se va a desplazar hasta el 3
el que estaba a la altura del 4 se va a desplazar al 6. A todos los puntos los subo 2 unidades hacia arriba y simplemente grafico la nueva función, que es la misma, nada más que desplazada 2 unidades hacia arriba. Si en lugar de decir más 2 dijera menos 1, tendría que bajar todos los puntos una unidad, ¿sí? Lo que se indica acá solo como un valor constante es desplazamiento vertical, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Lo que se indica de esta manera es desplazamiento horizontal, que en general es x menos h. Por lo tanto, si h es positivo, lo vamos a observar negativo, y si h es negativo, menos y menos se va a transformar en más. ¿Qué quiere decir este tipo de desplazamiento? Que se desplaza 2 unidades hacia la derecha. Puedo construir una tabla y si no directamente mediante desplazamiento. Como la forma general dice x menos h, como h es 2, yo lo observo negativo, 2 unidades hacia la derecha. Si lo observara positivo, si me dijera o lo viera x más 2 elevado al cuadrado, quiere decir que toda la gráfica de la función se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Todos los puntos los desplazo 2 unidades hacia la derecha. Voy a buscar otro fibrón a ver si lo podemos observar. Todos los puntos se desplazan 2 unidades hacia la derecha. ¿Cuáles? Los de esta, que es y igual a x al cuadrado. Entonces, si acá está en el menos 2, desplazo 2 unidades hacia la derecha, se me va a ir hacia el eje. Si acá está el menos 1, desplazo 2 unidades hacia la derecha, va a pasar a ser este. El que está en 0, 2 unidades hacia la derecha. El que está en 1, 2 unidades hacia la derecha. Y el otro acá no me va a alcanzar. Pero ya con eso puedo graficar la nueva función. ¿Sí? ¿Esta cuál es? Es la función y igual a x menos 2 elevado al cuadrado. Este nos indica desplazamiento horizontal y este desplazamiento vertical. Después podemos tener un desplazamiento de los dos juntos, o sea que cada punto se va a desplazar, por ejemplo, 2 unidades hacia la derecha y 1 hacia arriba. No lo voy a hacer aquí porque se nos va a hacer una ensalada. Eso por un lado de la función cuadrática, ¿sí? Ustedes estuvieron trabajando mucho con ecuación cuadrática, así que si yo les presento una ecuación, ustedes pueden resolverla. ¿De qué manera? Por factorización o por la resolvente, ¿sí? Supóngase que yo ahora quiero representar o graficar la función x al cuadrado más 4x más 6. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Puedo factorizarla o puedo usar la resolvente. Lo más común en función cuadrática que se hace es utilizar la resolvente. Y también, para poder graficar la función cuadrática, que me olvidé de indicar acá sus elementos, se busca el vértice, ¿sí? Por un lado, las ecuaciones del vértice. X de vértice, nosotros el vértice lo tenemos como X de B e Y de vértice. O sea, el vértice es un punto cuyas coordenadas son X e Y y se busca como X de vértice. La fórmula para X de vértice es menos B sobre 2 por A. ¿De dónde sale? De acá, ¿sí? El Y de vértice se consigue reemplazar en la función el valor elevado en X de vértice, ¿sí? Entonces, supóngase que, en realidad, A ¿cuánto vale para esta ecuación? Si no vemos nada es porque A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale 4 y C vale 6.
¿Qué estoy sabiendo de acá? Ya por el término independiente, sé que la función va a cortar al eje Y en 6. Vamos a hallar el vértice de la ecuación, de la gráfica. Menos b, o sea, el opuesto del valor de b. Menos 4 sobre 2 por el valor de a, que en este caso es 1. Menos 4 sobre 2 es menos 2. Ese es el valor x de vértice. Y ahora tengo que hallar el valor y de vértice. En la función reemplazo por este valor. Aquí. En este caso acá. Sería menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 6. Entonces tengo 2 al cuadrado es 4. 4 por menos 2 es menos 8. Más 6 es... Tengo que resolver todo esto. 4 más 6 es 10, ¿sí? Menos 8 es 2. Bien. El vértice va a estar en menos 2 para la X y en 2 para la Y. Bien. ¿Qué otra cosa puedo buscar entonces? Una vez que ya conseguí el vértice, mediante la resolvente voy a buscar las raíces. Vuelvo a repetir, ustedes ya trabajaron con esto. Simplemente recordar, a principio de año trabajaron con la resolvente. ¿Qué dice la resolvente? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c, todo sobre 2 por el valor de a. Reemplazo ahora. ¿Sí? Acá escribí y dejé el vértice. ¿Está? Menos b, o sea, menos 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 6. Todo sobre 2 por el valor de a, que es 1. Bien, vean qué va a ocurrir acá. Menos 4 más y menos. 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 6 es 24, todo sobre 2. ¿Qué pasa acá con 16 menos 24? Esto nos da menos 8. ¿Y existe la raíz cuadrada de un número negativo? No. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Que no tiene raíces reales. ¿Sí? No hay la raíz cuadrada de un número negativo. O sea, esto da negativo y a mí me quedaría la raíz cuadrada de, a todos en realidad, de menos 8. No hay raíz cuadrada de un número negativo. Y esto es una de las cosas que puede suceder. No tiene raíces reales. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Marcar el vértice de la ecuación y un punto que es el de ordenada al origen y nada más. Y con eso voy a esbozar una gráfica. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Justo se me presentó esta cuestión y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, trazamos los ejes cartesianos. Acuérdense que ustedes tienen que darle nombre, tienen que elegir una escala y decir cuánto vale, ¿sí? Yo lo voy a hacer de 5 centímetros en 5 centímetros, no sé por qué me fui tanto para allá. Y voy a tener un problema acá con el vértice. Simplemente vamos a borrar porque no me va a alcanzar con la ordenada del origen. ¿Sí? Recordamos que ese es el vértice. Lo dejé ahí marcado para que nos sirva el dato. Bien. Nuevamente yo voy a elegir esta escala. 1, 2, menos 1, menos 2. Y de acá lo voy a hacer de 2 en 2. 2, 4, 6 y 8. Bien. Disculpen, pero yo tengo poco espacio. Bien. ¿Qué
sacamos entonces de la ecuación que nos presentan, de la ecuación, así como C es 6. Quiere decir que la gráfica va a cortar ahí en 6. El vértice que hallamos es, cuando la x vale menos 2, la función vale 2. Bien. Y con esos datos vamos a poder graficar. Si quieren, yo sé que a 2 unidades subo 4, podría marcar a 2 unidades, subir 4 y marcar un punto simétrico, se llama, que me va a ayudar para graficar. Por aquí va a estar, ¿sí? Y eso me ayuda para poder darle un poco de forma a la gráfica de la función, ¿sí? Esa es la gráfica de esta función. Claramente estamos viendo que está por encima del eje X y que no tiene raíces reales, que quiere decir que no lo corta al eje X, ¿sí? Bien, esta forma, yo les voy explicando de todo ya así. Esta forma como nosotros conocemos, ¿sí? A la ecuación se llama forma polinómica. Y hay una forma de transformarla en la forma canónica, en donde claramente podemos observar el vértice, que se llama completar cuadrados. No es tan compleja, vayan siguiéndome. Borré la ecuación. En nuestro ejemplo teníamos x al cuadrado más 2x creo, bueno, me olvidé, más 6, 4x más 6. 4x más 6. Bien. ¿Qué es lo que se hace? Nos quedamos con estos dos términos, ¿sí? Nos quedamos con esos dos términos. Entonces, x al cuadrado más 4x. ¿Qué quiere decir completar cuadrado? El término que está acá se lo divide por 2 y se lo eleva al cuadrado. Entonces sería, yo le tendría que sumar 4 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Bien. ¿Cuánto es 4 sobre 2? Es 2, al cuadrado es 4. Aquí teníamos 6, pero yo acá, 4 sobre 2, vuelvo a repetir, es 2, al cuadrado es 4. Yo agregué entonces 4. Si yo agrego 4 para que se mantenga la igualdad, los tengo que sacar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra hora para que lo entiendan en todo caso. Esto ya lo expreso como el cuadrado de un binomio. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, lo expreso como el cuadrado de un binomio. X, de aquí que sale 4 sobre 2 es 2 elevado al cuadrado. 6 menos 4 es 2. Entonces, esta es la forma polinómica completando cuadrados. Esta es la forma canónica. De aquí sacamos que el vértice, acuérdense que siempre es lo opuesto de lo que veo acá, es menos 2, 2. Y acuérdense que nosotros lo calculamos y ese es el valor que nos dio, ¿sí? Pasamos de la forma polinómica a la forma canónica completando cuadrados. ¿De qué manera? El término lineal se eleva por 2 y se divide por 2 y se eleva al cuadrado. Pero todo lo que yo sumo para que se mantenga la igualdad, se lo tengo que restar. Vamos a hacer otro. Como acá dice más 4, yo tengo que agregar un signo más. Ahora vamos a hacer uno que es negativo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Pasamos entonces la forma
Vamos a hacer un ejemplo cuando tenemos algún valor de A. Bien, así, ¿sí? Cuando tenemos un valor de A distinto de 1, hago la aclaración, antes teníamos también un valor de A igual a 1, vamos a tener que sacar primero un factor común, ¿sí? Entonces, arreglamos esto un poquito, siempre nos vamos a quedar con estos dos valores. Saco factor común 2, nos queda x al cuadrado, aquí nos queda menos 6x. El más 5, o sea, el término lineal, el término independiente, lo dejo por fuera. Lo mismo que hice recién, de dividir este término por 2 y elevarlo al cuadrado, lo tengo que hacer ahora, porque eso es lo que hacemos cuando completamos cuadrados. 6 dividido 2, ¿cuánto sería? 3. Yo estoy agregando 3, que lo tengo que elevar al cuadrado, que es 9, ¿sí? Siempre a este término lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Bien. Todo lo que yo sumo también lo tengo que restar, todo lo que sumamos lo tenemos que restar para que se mantenga la igualdad. Entonces, 6, repito, 6 dividido 2 es 3, que va elevado al cuadrado, o sea 9. 9, que en este caso está multiplicado por 2 afuera. 9 por 2 es 18, o sea, yo agregué 18 y 18 se los tengo que restar. Bien. Esto que es un trinomio cuadrado perfecto, hay dos términos cuadrados que son perfectos, lo voy a expresar como un cuadrado de un binomio. ¿Cuáles son las bases? La x y la otra base es el 3. Como aquí tenemos un signo menos, hagamos menos, elevado al cuadrado. 5 menos 18 es menos 3. Tenemos una función cuadrática, entonces, que tiene un vértice que es, acuérdense, si acá dice menos 3, es 3, siempre es el opuesto, y acá sí lo leemos tal cual está. El vértice está en 3 para la x y menos 13 para la y. ¿Qué otra cosa que yo me olvidé de decir hoy cuando repasamos las funciones más básicas? Si el valor que acompaña a A es positivo, la gráfica tiene sus ramas hacia arriba. Si el valor que acompaña a X, ¿no? Si el valor de A es positivo, si el valor que acompaña a la X, o sea A, es negativo, vamos a tener una gráfica que es hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Podemos tener, haciendo una gráfica de forma general, de esta forma, o podemos tener gráficas de esta forma. Vamos a salir siempre de lo mismo, ¿sí? Cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Siempre de acuerdo al valor de A, o sea, el valor que acompaña a la x al cuadrado. Todo esto va a estar explicado en el apunte que yo les voy a dar. Nada más que, bueno, siempre corresponde hacer una explicación. Si necesitan, chicos, pregunten. Ustedes me tienen ahí en el grupo de matemática y bueno, si no van a tener que ponerse a repasar, buscar ayuda con un compañero. Hay muchos videos, también tutoriales por ahí si a mí no me entienden. Vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿está? Pero eso es más o menos lo que vamos a trabajar de función cuadrática. Muchas gracias.